Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a este espacio, un espacio de conversación con Andrés. Andrés Villegas es el CEO de Believe, una organización que es un ejemplo de emprendimiento corporativo. Nos va a compartir lo que ha sido esta vivencia, nos va a contar un poco de Believe y como siempre, aquí los minutos rápido, al grano y con mucha información. Andrés, bienvenido y no, pues bueno, cuéntanos un poquito de Believe, cuéntanos un poquito de ti, algo muy concreto, muy de esta organización y cuéntanos esa historia de Believe y ahí vamos arrancando la conversación. Claro que sí, Felipe. Gracias por esta invitación a ustedes, al grupo de la Cámara de Comercio, Impulsa, etcétera, y poder compartir un poco de Believe, esta iniciativa del Grupo Bancolombia y Grupo Sura, que iniciamos ya hace alrededor de como proyecto hace año y medio, como compañía ya la concretamos hace 6-7 meses. Desde agosto pues estamos al aire. Digamos que soy Andrés Villegas, llevo vinculado al grupo Bancolombia ya hace 20-21 años, muy metido desde hace mucho tiempo en temas de innovación, en temas de emprendimiento corporativo. Tuve la oportunidad también de sacar a Nequi en sus primeras y ahora estoy con este ejercicio. Y esta es una historia bien interesante y bien bonita. Nace previo al COVID en una intención de ambas compañías de ver cómo pueden aumentar el impacto en las pymes de Latinoamérica y cómo pueden, digamos, no solo desde lo que ya están haciendo, desde sus capacidades y desde su aproximación financiera, de seguros, etcétera, sino desde otros puntos de vista complementarios a esta oferta, cómo pudiéramos generar mayor, digamos, impacto económico y social en las pymes de Latinoamérica, y deciden iniciar esta aventura muy desde las entrañas de su estrategia y crean, digamos, un proyecto inicialmente, a ver esto para dónde salía, simplemente con un norte, y es, hombre, queremos aumentar la expectativa de vida de las pymes, queremos amplificar el impacto económico y social que tienen las pymes, miremos, eso sí, con una iniciativa digital que pueda cubrir, digamos, todo el espectro o la huella geográfica que tienen estos grupos, a ver qué sale. Digamos que ese fue el encargo que teníamos y de ahí, de alguna manera, arrancamos en octubre del 2019 a entender muy bien ese mercado y por dónde podíamos crear o aumentar el valor. Y ahí nos fuimos yendo. Pues nos cae la pandemia y por azares, cosas buenas, cosas malas, a mí pues finalmente o a nosotros nacimos en pandemia, o sea que peores condiciones o mejores condiciones pues no conocíamos, eran las condiciones que teníamos, y esto lo que ha llevado es que hay una conversación mucho más intencionada hacia lo digital. Esto es una compañía netamente digital y permitió conectarnos mucho más rápido con esas necesidades de las pymes. Believe entonces nace como una solución, digamos, para las pymes, en que nosotros tratamos de ayudarle a ese líder empresarial a que sea mucho más eficaz en su labor a través de, hombre, ¿qué necesitas para amplificar tu estrategia de negocios, tus ventas? Nosotros tenemos una selección de proveedores y de servicios de más de 300, 400 proveedores o de servicios que se lo ponemos de manera curada y ya perfectamente seleccionada y personalizada para ti, para que puedas aumentar o tus ventas o tu huella digital o tu mercadeo digital, pero también podemos ayudarlo a quitar distracciones. Esas distracciones yo lo estoy viviendo. Nosotros, aunque somos un emprendimiento, vivimos por fuera de estas corporaciones. Entonces nos toca todo, contratar la nómina, comprar los computadores, etcétera. Estamos viviendo exactamente lo mismo que está viviendo una compañía que se está creando, entonces sabemos los dolores. Entonces, muy hacia allá, hacia esos dolores de qué te quitan foco, qué te quitan esa efectividad, ahí es donde hemos venido desarrollando la propuesta de valor.
y encontramos dos puntos fundamentales. Uno, en la creación de empresa y nacimiento de empresa, a uno le cuentan los temas del modelo de negocio, pero el resto de las cosas no se las cuentan a uno. Entonces ahí tenemos un paquete muy claro que se consume fácil y que le ayudamos al emprendedor a desarrollar. Y por otro lado, a las empresas que quieran empezar a vender en digital, cómo lo pueden lograr de la mejor manera, optimizando sus recursos. Ahí también hemos entendido cómo hacer ese ejercicio. Entonces, todo muy enfocado a aumentar y amplificar la capacidad de las pymes. Súper, Andrés. Y ya que hemos tenido la oportunidad de navegar por todos estos espacios del emprendimiento corporativo, decís, mis papás son Grupo Bancolombia, Grupo Sura, entonces el empresario común dirá, es que viene el mito del papá rico. Claro, montan un negocio y eso sale derecho porque ya tienen todo listo. Pero no estás diciendo, no, yo estoy en las mismas, estoy en la calle viendo a ver cómo compro, cómo hago, cómo administro. Contanos un poquito cómo realmente sí la transición de porque vengo de papás consolidados grandes, estos proyectos nacen con todo o qué va uno encontrando. ¿Cuáles son esos retos ya que estás de cabeza metido en esto? Mira, tiene de los dos matices, cosas positivas y cosas no tan positivas. ¿Qué te puedo decir de cosas, digamos, positivas? Tenés una marca, un respaldo, un nombre que te abre muchas puertas. Distinto fuera Andrés Villegas tratando de abrir puertas y mostrando este emprendimiento a Bancolombia y Grupo Sura. Eso ya de entrada te ayuda por lo menos a que te escuchen. Otra cosa es ya tú adentro que te ganes el derecho a vender o a crecer, etcétera. Esa capacidad es importante. Pero, como tú lo decías, somos hijos de papá rico, pero no nos han dado la herencia. Entonces, finalmente, nos pusieron un muy buen reto a que nos dan la educación, nos garantizan la educación, por decirlo de alguna manera. Y todo para la educación, pero nosotros ya nos tenemos que hacer el trecho en la vida. Entonces, aquí estamos en ese sentido en igualdad de condiciones, de que tenemos que crear mercado, crecer orgánicamente, buscar nuestras alianzas, etcétera. Claro, hay posibilidades de crear alianzas con las mismas compañías inversionistas, pero también les tenemos que dar valor, ¿cierto? No por el simple hecho de ser hijos de ellos o una inversión estratégica, se abren las puertas así de fácil. Hay que crear valor. Y es el trabajo, y con esto es un llamado a, tanto en el emprendimiento corporativo como en el emprendimiento, digamos, normal, digamos, no hay caminos rápidos, no hay caminos fáciles. Hay que recorrer cada paso. Aquí no hay, digamos, atajos. Hay que desarrollar mercado, hay que desarrollar producto, hay que saber cómo aportas valor, ya sea al corporativo y finalmente al cliente. Si no lo logras, es un proyecto más que te cancelan. Y en el mundo, digamos, real, es un proyecto más que no sale, no adquiere, digamos, capacidad de crecimiento y se muere. Digamos, ¿qué tienen los emprendimientos reales que no tienen estos? Tienen en ocasiones mayores grados de libertad en su movimiento, en su estrategia, en implementar ciertos elementos que en el mundo corporativo definitivamente tú tienes que limitar o cuidarte por, digamos, por temas de marca, etcétera. Entonces, hay de las dos, naces con algunas puertas abiertas, pero en el momento en que te tienes que mover, a veces tienes que preguntar un par de veces si te puedes mover de manera tan agresiva o no. Eso limita, eso le da la ventaja al otro, pero por otro lado, a veces uno no tiene esas premuras de estar viendo esa quincena o esa próxima quincena, qué tan fácil va a estar o no. Entonces, esos son como esos dos matices. Entendido. Andrés, y una pregunta que normalmente surge en el tema de emprendimiento es, ¿de dónde sacaste la gente con la que estás trabajando? Pues porque naces nuevamente con papás ya grandes, allá tienen 15.000 empleados, 30.000, ya no sé en cuántos están. ¿De dónde sacaste la gente? O sea, ¿con qué nace el emprendimiento? Entonces, ¿te llevaste la gente de cada empresa? No, ¿O qué de hecho, me limitaron la posibilidad de traerme personas de los corporativos.
hoy tenemos un grupo de personas y somos 2 o 3 personas los que llegamos del corporativo. De hecho, pues casi que el único que se mantiene con algún tipo de vínculo laboral soy yo. El resto, lo que quisimos fue traer diversidad, personas que ya estuvieran más habituadas al mundo digital, a crear empresa, al empresarismo. Entonces, lo que nos trajimos fue al que típicamente buscaría una empresa del sector real. Okay. Andrés, y ya que hablas de este tema digital, ¿cuál es el reto que enfrentaste cuando tienes dos organizaciones tan consolidadas en el tiempo y aparece un negocio del mundo digital? ¿Cómo es la conversación con esos directivos? ¿Cómo los inducís o cómo los llevas a las decisiones del mundo digital que damos por hecho que son bien distintas del mundo, lo llamamos real? Y más allá del mundo digital o no, de una empresa naciendo, porque es que estas empresas no se les olvide que tienen, pues la más joven 70 años, la más vieja 140 años. Una cosa es administrar una empresa que vos ya de alguna manera tenés identificados cuáles son las variables críticas del negocio. Otro es empezar a entender cuáles van a ser esas variables críticas y que estos negocios todavía son absolutamente chiquitos para esa inmensidad de esas cifras que manejan y que usted se le olvide el valor de la primera venta y de la segunda venta y que eso para nosotros es una fiesta, pero para ellos eso todavía está muy chiquito, ¿cierto? Entonces es tratar de volver a esa frecuencia de conversación. Esto no es un tema fácil, hay que educar mucho y hay que valorar también, digamos, esa posición corporativa. Es que la posición corporativa tiene un valor per se de la estructura, del orden, de la visión, de la estrategia, pero también de alguna manera comportarse en la vida. O sea, Believe se tiene que ir a buscar su crecimiento y de donde tiene control. A nosotros no nos van a abrir las puertas porque sí, entonces tenemos que ir a buscar eso y eso lo han venido entendiendo, cada vez hay una conversación más fluida. Este también es un emprendimiento relativamente nuevo para el grupo, aunque el grupo ha sido muy emprendedor. Las últimas empresas que crearon ya fue hace tiempo y eran empresas que estaban ya muy estructuradas en un sector. Este mundo digital ha sido diferente, retador para todos. Hemos venido aprendiendo a tener esa conversación y cada vez es más fluida. Pero eso es de educar, hermano. Cada junta, cada mes es una educación más, es una discusión más, prejunta también, pero eso hace parte de esa madurez. Al segundo hijo seguramente le va a tocar más fácil. Normalmente eso ocurre, pero está bien. Ok, y Andrés, ¿y cómo has manejado esa? Me imagino que te cae una tensión, ahorita lo estabas diciendo. Soy la empresa chiquita comparada con las otras que dan y casi que sos insignificante dentro de la y empieza a haber una puja de poder. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué recomendación le das? Porque esa es una vivencia de muchas de las personas que están acá. Uno tiene que tener mucha tranquilidad con esto y entender en la posición que está. Inclusive entender las posiciones de los corporativos y del afán y las ganas y a veces uno quisiera correr más rápido, pero hay que darle tiempo al tiempo y hay que darle el debido proceso a las cosas y entender que todo arranca desde, mejor dicho, todos los niños arrancan primero gateando y después caminando. Sí. Y uno se tiene que mantener, digamos, firme al proceso, confiar en el proceso, confiar en la gente, en lo que estás haciendo. Eso no significa que seas lento a la hora de tomar decisiones y que no seas valiente a la hora de tomar decisiones, pero entender también tu momento y entender los momentos de los otros. Es importante entonces que en las compañías y en las corporaciones haya alguien que ya está sensibilizado del valor per se que genera crear una compañía de estas. No por la plata o porque esta va a ser la salvación, por decirlo así, del grupo, sino por el valor per se que esto empieza a traer desde otras conversaciones, desde otras capacidades que vas desarrollando, de empezar, es una conversación netamente de posibilidades, no es una conversación
de cuál es el resultado que tienes mes a mes. Es una conversación de posibilidades y hacia allá es donde hay que llevar esa conversación. Ok, o sea que si te entiendo, en ese momento te entregaron y te dijeron, tenés que vender tantos millones en tanto tiempo, o están es, vaya, No, explore, vaya, como, traiga, ya tienes tus metas, no, tus no, objetivos. claro, como todos los negocios, hermano, esto tiene su caso de negocio y tenemos que buscar la sostenibilidad de manera, digamos, nuestra, cómo este negocio puede subsistir. Ahora bien, la conversación, estando eso, pero la conversación no necesariamente es esa la intención única y exclusiva. Acá hay otros argumentos cuando está un desarrollo corporativo, eso es lo que buscan. Distinto es de un fondo de inversión. Cuando vos estás en un fondo de inversión, invertís en una compañía, lo que buscas es verle la posibilidad para un crecimiento acelerado y cómo o haces un exit o multiplicas el valor de tu fondo, ¿cierto? Aquí tiene ese beneficio, pero digamos que hay otra serie de objetivos estratégicos que son inclusive de mayor valor que simplemente el hecho de cuánto es la rentabilidad y cuántas son las ventas que va a reportar esta compañía. Entendido. Andrés, y permíteme, vuelvo al tema del equipo de trabajo, como para que cuente un poquito de historia o nos cuente historia. Y con la misma gente que arrancaste, esa es la misma gente que tienes hoy, has ido migrando, has ido cambiando. ¿Has seleccionado a tu gente? ¿Cómo la has seleccionado? O sea, ¿cómo decides quién te va a acompañar? Hemos ido afortunadamente, el negocio ha ido jalando la pita y nos ha permitido ir creciendo. Y hemos mantenido y consolidado un equipo base muy interesante, muy diverso, diseñadores, desarrolladores, gente de negocio, mercadeo digital, áreas fundamentales en estos ejercicios digitales. Ahora bien, nosotros lo que hemos hecho es, y es a lo primero que le empezamos a invertir, porque antes que producto tenemos es personas y calidad de personas, un ejercicio muy fuerte desde lo cultural. Y esto no es cliché ni mucho menos, parte de la, digamos, de amplia parte de mi energía y de mi agenda ha sido mantener esa cohesión. ¿Por qué? Porque hoy los talentos, sobre todo para empresas digitales, son altamente, digamos, apetecidos por la industria. Hay gente que está rompiendo el mercado con unos temas salariales que ustedes ni se lo imaginan. Entonces aquí, pues finalmente es el propósito, el reto, el tipo de compañía, qué tan agradable es trabajar en esa compañía. Entonces, en ese orden de ideas, seteamos unos elementos culturales importantes y ese es el primer filtro. O sea, nosotros, cada que se abre una posición, pasamos por el filtro cultural a la gente y si vemos que hace fit o no, ese es el filtro más importante, inclusive más allá que el conocimiento. Hemos tenido gente muy buena, pero que vemos que no suma dentro de la cultura que queremos tener en Believe, no nos sirve. Y hay gente igualmente buena o mejor, pero que le suma o le aporta más a la cultura que queremos tener en Believe, y esa es la gente que tenemos en el equipo. Entonces, así hemos ido combinando y hay personas de todas las regiones y esta, digamos, pandemia nos ha permitido conectarnos de manera tranquila. Nosotros nacimos en dinámica pandemia, de vez en cuando nos hemos juntado, ha valido mucho la pena, pero ya nos acostumbramos, digamos, a vivir así y ya está bien. Pero es eso, es dar una claridad en qué tipo de compañía quieres trabajar, cuáles quieren que sean esos elementos y esos rasgos culturales, y eso te atrae y te mantiene a la gente clave. Andrés, debo reconocer que eres de los poquísimos intraemprendedores que conozco que ha hecho énfasis en la importancia de cultura en el proceso de la construcción de un emprendimiento. Entonces, la verdad, bien interesante esa mirada y ese esfuerzo. Y permíteme la invitación a todas las personas que están montando estos intraemprendimientos de ponerle, y me llevo ese mensaje, póngale atención al tema de cultura, primero la gente antes que producto. Casi todos esos procesos se centran en saquemos un nuevo producto ya y entonces el producto al mercado. Me parece interesante el énfasis que le hace esa cultura y bueno escucharlo de parte tuya de eso. Es que sabes que el producto va a cambiar.
y el producto no es la garantía del éxito. Entonces tú tienes en una empresa grande o en una empresa pequeña o la que estás arrancando, tienes que ser dueño de lo que puedes controlar. Y en una primera instancia, ¿qué puedes controlar? El ambiente de trabajo, qué posibilidades le creas a las personas, qué capacidades le das. Eso es lo primero que tú tienes para controlar. Y si creas el ambiente adecuado y las herramientas adecuadas, estas personas van a sacar la mejor versión de ellos. Y eso es lo que tú debes garantizar. Y ahí te vas a encontrar con productos y los vas a ir mejorando y cada vez este equipo se va a ir retando más, pero no solo porque están conectados con un reto, sino porque es que de verdad empiezan a ver el valor de lo que van a hacer con la sociedad, con las pymes, etcétera. ¿Sí? Aquí, aunque hay unas muy buenas condiciones laborales en Believe, más allá de eso, la gente está porque no quiere perder esa dinámica con el equipo, no quiere perder la posibilidad de reventarla, como dicen ellos, y casi que nos va a... tenemos un chiste interno de que al lado del Superman que hay una estatua pues en el edificio de Bancolombia, queremos que nos hagan otra de otros super amigos ahí de Believe. Entonces la gente está muy comprometida con ese ejercicio y eso es mucho más fuerte que otras condiciones. Súper, excelente, Andrés. Andrés, contanos entonces para dónde va Believe, qué ves aquí en el futuro cercano y sobre todo cómo te pueden contactar, cómo se pueden acercar a ustedes, dónde los ubican. Contanos aquí este pedacito. Claro que sí, Felipe. Believe, pues primero nos pueden contactar por www.believe.com.co, Believe las dos con B pequeña. Estamos en todas las redes, en Soy Believe, Instagram, Facebook, LinkedIn, y ahí estamos pues muy activos desde el ejercicio digital. Believe está consolidando su producto. Ya hemos venido teniendo una tracción muy interesante. Este año van a oír muchísimo de Believe. Nos estamos enfocando en ayudarle a los emprendedores o a quienes quieren formalizar empresa en todos esos servicios y esos procesos para dejar su compañía a punto, no perder tiempo y enfocar su ejercicio. Y también le estamos ayudando a las compañías que quieren vender online o que quieren mejorar su presencia digital, cómo hacerlo mejor, cómo optimizar ese capital. Sabemos que una pyme es limitada desde el punto de vista de inversión y ese es 10 millones de pesos, 5 millones de pesos o 20 millones de pesos, es el único capital que tienen para invertir en el año. Nosotros les ayudamos, los guiamos y los acompañamos en la mejor selección de su servicio para que de verdad eso impacte, ya sea sus ventas, su presencia digital, etcétera. Entonces, ahí es donde nos van a ver y ahí vamos a estar supremamente activos ayudándoles del lado de las pymes. Excelente. Andrés, muchas gracias y felicitaciones y éxitos. Seguiremos viendo Believe en todos lados entonces. Eso te lo aseguro y cada vez mucho más, con mayor impacto y no solo por el ejercicio de mercadeo, sino por el impacto que vamos a estar haciendo con las pymes que trabajan con nosotros. Así es. Muchísimos éxitos entonces, Andrés, y gracias por este espacio. Muy bien. Ahí, Tom. Chao.